Grabación. Bueno, con las buenas tardes le damos la bienvenida al conversatorio Periodismo, el oficio más hermoso del mundo, que hemos organizado desde la Escuela de Comunicación y Bellas Artes de la Regional Magdalena de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, que busca repensar el estado de la profesión en el país. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué es lo que debe hacerse? Sobre todo, ¿cuál es el papel que juegan las facultades y los programas de comunicación en un oficio que cada día es más cambiante y más competitivo? Desde la CUN es importante para nosotros abrir estos espacios de disertación académica que buscan generar la reflexión crítica de los estudiantes, que encuentran en su alma mater el mejor aliado para expandir su conocimiento y tener una mirada holística de la realidad. Para este conversatorio, el periodismo, el oficio más hermoso del mundo, contamos con dos invitados de alto nivel, invitados de lujo, que nos compartirán su visión de lo que está pasando en el medio. Hoy estaremos conversando con Martín Tapias, comunicador social y periodista con más de 30 años de experiencia profesional como docente, actualmente en ejercicio profesional como director Región Caribe del Servicio Informativo de Caracol Radio y director ejecutivo en Mérito Empresarial TV, un programa especializado en periodismo empresarial y de negocios. Asimismo, estaremos conversando con Anuar Vargas María, comunicador social y periodista con más de 28 años de experiencia como director, productor, presentador, locutor, manejador de medios, diseñador de estrategias mediáticas, asesor y consultor. Es facilitador de módulos, de conferencias, seminarios, talleres, docencia universitaria en cursos de pregrado y posgrado. Para el ejercicio formal con nuestro conversatorio, saludamos a nuestra directora regional, la comunicadora social Gracie Sainz, quien será la persona encargada de dar apertura formal a nuestro foro, el periodismo, el oficio más hermoso del mundo. Doctora Grace. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre, como lo dijo la docente Julie Carmona, Grace Sáenz, soy comunicadora social y periodista, énfasis organizacional, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, especialista en lúdica educativa y hoy día me encuentro como directora regional Costa Caribe Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, posesionados en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, en Barranquilla con el programa de comunicación social y en Santa Marta también con este programa, y pues dando apertura y la bienvenida a estos invitados de lujo, como dijo mi estimada Julie, y que de verdad sí son de lujo. Me consta en verdad que el doctor Martín Tapia es excelente docente, único en su especie, como periodista, como comunicador social. Y bueno, le doy la bienvenida también al señor Anuar Vargas, quien sé que ha tenido alto recorrido también en este ámbito laboral. Muchas gracias por asistir a este conversatorio y por haber aceptado nuestra invitación. Sean ustedes bienvenidos y podemos comenzar este conversatorio. Gracias, doctora Grace. Hoy también para todos los que están allí viéndonos, vamos a estar compartiendo, por decirlo así, set con otros, además de estos grandiosos profesionales, con dos pollitos de la comunicación y el periodismo. También se encuentra con nosotros el profesor Ian Simmons, quien les habla, Julie Carmona. Pollito es un decir, porque somos comunicadores y periodistas, pero no tenemos ni 30 ni 28 años de experiencia profesional, como si la tienen nuestros invitados Martín Tapias, quien fue nuestro profesor en otra hora, y a Anuar, con quien compartimos no pasillos,
pero sí algunas otras experiencias en comunicación social durante nuestra formación. Martín, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenidos y mil gracias por aceptar esta invitación que te hemos hecho desde la CUM. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los estudiantes. Me honra mucho estar con ustedes. A mi querido amigo Anwar, que nos vemos más en redes sociales y qué bueno verte por acá. Y a los profesores, cuando Ian me invitó, primero no podía decir que no por la persona de quien llegaba esta invitación, un joven periodista a quien admiro y respeto, y que hoy está en la, pienso yo que de todas las facetas de la comunicación, una de las que respeto y quiero mucho es la docencia. La entrega del docente no tiene comparación. Creo que es tanta como la que se tiene en el periodismo diario. Entonces, pues, por supuesto, se dieron las condiciones. Aquí estoy con ustedes y bueno, me encuentro con Grace y con Julie, que también tuve la oportunidad de estar en la universidad. Y bueno, estoy a sus órdenes. No sé cómo vamos a manejar. Anwar, también un saludo para ti, ¿no? Así es, Martín. Vamos a saludar a Anwar, a quien también le agradecemos su deferencia con nosotros para aceptar este diálogo de cómo estamos haciendo las cosas periodísticamente hablando. Y sobre todo llevarle un mensaje a esos estudiantes, esas personas que están interesadas en hacer periodismo. Ustedes saben que cuando se llega a la academia, por allá como en primer semestre, el imaginario siempre es el mismo: quiero aparecer en televisión, quiero escucharme en la radio. Muy pocos le apuntan a la lectura. Ahora todos queremos ser influencer, ahora todos queremos aparecer en redes sociales, etc. Anwar es uno de esos profesionales que ha ido mutando con el tiempo, desde el periodismo tradicional, desde las comunicaciones, desde manera tradicional, y ha evolucionado a ya ser estratega mediático, con bastantes seguidores en redes sociales, aunque no lo encontré en Instagram. Anwar, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, Julie, para ti, para Ian, para el profesor Martín, mi respeto. Gran periodista, gran profesor. Tuve la fortuna de ser su alumno en la Universidad Autónoma del Caribe y hoy en día poder compartir el ejercicio que, como ustedes lo han señalado, esa frase inolvidable de Gabo, el mejor oficio del mundo, el periodismo. Gracias a las directivas de la CUN en Santa Marta por permitirnos participar en este tipo de conversatorios, para compartir experiencias, para reflexionar, para repensar y por supuesto para de alguna manera también analizar el fenómeno comunicacional y el fenómeno del periodismo actual. Decía el profesor Martín que a veces nos vemos más en las nuevas tecnologías o en las redes, y ese precisamente creo que uno de los temas que deberíamos tocar en el desarrollo de este conversatorio. Así va a ser. Y ahora sí, vamos a darle paso a nuestro profe estrella, Ian. Ian, empecemos con este conversatorio formalmente con estos dos grandes periodistas. A nuestros asistentes, agradecerles por mantener el micrófono apagado. Voy a estar leyéndoles en el chat si tienen algún interrogante o alguna acotación sobre lo que conversemos en este espacio. Julio, muchas gracias, y a todos los presentes muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy hemos querido realizar este ejercicio con dos personas que en lo personal considero que tienen grandes aportes en el ámbito del periodismo y de la comunicación en general. A los dos, en lo que corresponde a lo personal, los conozco. He trabajado en alguna ocasión con ellos y comprendo su capacidad y también su compromiso con una profesión que hoy en día, en época de redes sociales, de hiperconexión e incluso de un cúmulo impresionante de fake news, se hace necesario ese backup de todos estos años para poder afrontar estos retos que nos tocan a los comunicadores. Pero todo tiene un génesis, y
vamos a comenzar precisamente por este punto, Yuli, y me gustaría preguntarle tanto a Martín como a Anwar, ¿por qué decidieron, a fin de cuentas, decantarse por el periodismo? ¿Qué los motivó a pues, vincularse o para adentrarse en esta profesión, que más que una profesión es un estilo de vida? ¿Y cómo manejaron en su momento aquellas apreciaciones negativas sobre el oficio del comunicador y del periodista? Por lo general, siempre se dice que el comunicador es mal pago, el comunicador es una profesión ingrata, que el comunicador tiene ciertas debilidades dentro de la sociedad, que es una persona que está en alto riesgo por su profesión, por su labor. ¿Cómo afrontaron esas taras y por qué decidieron, a fin de cuentas, decidieron ser comunicadores? Bueno, por la edad. A ver, a mí me encanta conversar con ustedes y echarle esta historia. Yo empiezo con la idea de ser periodista por mi abuela Celia Torres. Celia Torres es el personaje de mi vida. Ella es una mujer huérfana que llega a Cartagena, se cría con las monjas, en lo que se llamaba entonces un orfanato, los niños sin padres. Aprende a cocinar, a lavar, planchar, a leer y a medio escribir. 5 cosas aprendió mi abuela. Y lavando y planchando, levanta la familia. Y mi abuela era una gran lectora. Mi abuela devoraba cuanto libro caía en sus manos. Y era una contadora de historias fantástica. Tolimense, de un carácter férreo. Mi abuela, entonces, en un tiempo, llegan unos familiares a decirle que había una finca, los familiares que le habían mandado a Cartagena, cuando ella cumple la mayoría de edad, llegan a decirle que había una finca que era de ella, pero que pues se la habían cuidado todo ese tiempo y que era tiempo de que ella tuviera su finca. Y mi abuela muestra el carácter y le dice: yo no quiero nada de ustedes. Y nunca más supo de esa propiedad y de eso y todo. Esa es mi abuela Celia. Y hay un año maravilloso, siempre hay algo en la vida que a uno le impacta. Y hay un año maravilloso en mi vida. Tengo yo 10 años, estoy viviendo en Cartagena por circunstancias de la vida. Estaba viviendo solo, se iba a mudar mi familia, no se mudan. Y mi abuela dice que no, que su nieto no iba a estar solo y va a vivir conmigo. Y en ese momento yo vivo casi 7 meses con mi abuela y yo veía que esa señora era fascinada con una cosa de papel que era el periódico. Ella se pasaba viendo el periódico El Espectador. Yo me decía: ¿esto qué es? Mi abuela, que me echaba las historias y los cuentos más hermosos del mundo, decía: ¿y eso qué es lo que tiene que fascina a mi abuela? Y gracias a mi abuela empiezo yo a cultivar el amor por la lectura y empiezo a leer El Espectador. Y ahí conozco a don Guillermo Cano, en ese entonces el director del Espectador. Conozco las grandes firmas del Espectador y viene la fascinación de la lectura del periódico. Y ahí es donde nace ese cosquilleo en mi alma de querer contar historias, de escribir. Y yo quería era un periodista de prensa escrita. No lo pude ser. A veces uno sueña con una cosa y resulta otra. Pero quiero decirles que esa es la primera influencia importante en mi vida. Entonces las grandes lecciones pueden estar en las personas más sencillas. Y eso creo que es algo importante. El periodista debe estar abierto a todas las experiencias y no despreciar nada, porque tal vez en lo sencillo, en lo cotidiano, está la gran enseñanza para la vida. Me la dio mi abuela. Luego vinieron, por supuesto, las lecturas de Gabo,
entrar en el periodismo, en los cronistas, y empieza ese mundo a llenarme el alma y decir, esto es lo que yo quiero hacer. Pero esa es la historia sencilla de mi vida ahí. No la remito sino a ese hecho. Estimado Dani, sí, mi experiencia o mi vocación por el periodismo también tiene que ver con un ser muy querido, así como el profesor Martín hace referencia de su abuela, yo hago referencia de mi padre, profesor universitario, filósofo, escritor, abogado, vinculado en su momento como juez, cuando existían los jueces de instrucción penal hace mucho tiempo. Siempre en casa el tema era el análisis de las noticias, de lo que ocurría, del acontecer diario de Barranquilla, de Colombia. Y nosotros vimos eso en casa, ver mi padre cómo nos inculcaba la importancia de saber escribir, de saber expresarse, de estar enterado del acontecimiento diario en nuestro entorno. Entonces, de alguna u otra forma, mi padre jugó un papel importante, aunque hago la aclaración de que en algún momento él, y alcancé a hacer un semestre de Derecho, mi padre quería que fuese abogado, y si miramos de pronto el periodismo tiene algo de lo que podría tener un abogado, y el abogado tiene algo de lo que podría tener un periodista, que es la parte investigativa, que es la parte interpretativa, saber narrar una historia, saber contarla. Pero de alguna forma mi padre fue la persona que incidió en mí para que me inclinara por esa línea. Él, obviamente, como todo padre, siempre quiere que sus hijos sigan sus pasos. Me inclinó hacia la carrera del Derecho, alcancé a hacer un semestre, recuerdo, en la Universidad Simón Bolívar, un semestre de Derecho. Luego, cuando ya decido que definitivamente lo mío era el periodismo, recuerdo que en el colegio donde hice mi bachillerato, en el Colegio San Francisco, que quedaba en la calle 72 con carrera 38, yo era siempre el que trataba de organizar las actividades del acto cívico, era siempre el que creamos un periódico mural que no era más que una cartulina con los recortes de las noticias más importantes del día. En aquel momento el diario, me corrige el profesor Martín, el Diario del Caribe, creo que llevaba el título, era Diario del Caribe, Diario La Libertad y El Heraldo. Entonces, Fray Gustavo nos daba un pequeño presupuesto para que nosotros organizáramos el periódico mural, y era simplemente recortar las noticias que más nos parecieran a nosotros importantes para el acontecer de los jóvenes del colegio, y las colgábamos en una cartulina. Entonces, pienso que mi padre fue la persona que me inclinó por el periodismo. Luego tuvimos ahí una pequeña diferencia, porque cuando ya yo decido que lo mío era el periodismo, él todavía me hace entrar y me hace hacer un año. Hice un año de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad del Atlántico, de noche, pero ya yo estaba cursando mi semestre de comunicación. Entonces él todavía insistía, pero definitivamente lo complací. Hice el año completo de licenciatura en Ciencias Sociales y Filosofía, pero le dije, papá, lo mío es la comunicación, me encanta el periodismo. Y no me equivoqué. Yo creo que en ese momento, cuando tomé la decisión, ya por ahí corría el año 92, y tuve mi primera experiencia con la radio. Recuerdo que fue en emisora Atlántico. Requería para esas actividades de cubrir elecciones, y me dieron la oportunidad, y de ahí avancé en el periodismo y no me equivoqué. Tú bien decías ahorita, para mí ha sido un estilo de vida. Quiero aprovechar no quiero alargarme, pero quiero aprovechar una pequeña experiencia, porque en mí incidió mi padre, pero también, y lo quiero decir no porque esté presente en este conversatorio, porque se lo he dicho muchas veces, que profesores como el profesor Martín Tapias, Humberto Mendieta, Osvaldo Sampaio, el profesor Navarro, que en paz descanse, y algunos profesores de la época en la que yo estuve en la Universidad Autónoma del Caribe,
fueron los que corroboraron y le colocaron la impronta de que yo estaba en el camino correcto del periodismo, porque una cosa es lo que yo quería y de pronto uno a veces en la vida, como decía también el profe Martín, no es lo que uno quiera, sino lo que verdaderamente uno es. Y esos profesores, por eso es importante recalcar que en una carrera como esta, que es comunicación y periodismo, o como la quieran llamar en algunas otras universidades, es muy importante también no solamente la calidad, sino la forma en la que el profesor trate de llevar esa línea educativa a los que entran a estudiar comunicación. Hace un momento, Amor nos comentaba que su padre de alguna forma se oponía, por ponerlo en estos términos, a que estudiara comunicación social. Ya no resolvía la segunda parte de la pregunta, pero en el caso tuyo, Martín, sucedió lo mismo. Había una oposición, había alguna tara respecto al estudiar comunicación social. Pues siempre hay una cierta estigmatización hacia el comunicador y hacia sus posibilidades laborales. Bueno, yo vengo de una familia muy humilde, con pocos recursos económicos, hijo único. Entonces uno termina siendo como la esperanza de la familia. Y había sueños de que yo pudiera estudiar cualquier cosa menos periodismo. Alguna vez sí mi papá me decía, pero esa vaina te van a matar. Me dijo así, por ejemplo, el miedo a lo que te puedes afrontar, los riesgos que tiene. Una profesión que tiene riesgos, sí, la tiene, es verdad. Sin embargo, yo creo que, o mejor dicho, yo todo se lo debo al ejercicio de la comunicación y especialmente al periodismo. ¿A dónde no me ha llevado el periodismo? Yo he podido estar en lugares del mundo donde no hubiese llegado de otra forma. He podido estar en París, he podido estar en Alemania, he podido estar en varias partes del mundo por el periodismo. Me ha llevado el ejercicio del periodismo. Entonces yo, entre las cosas... bueno, se me había olvidado. Mi último viaje fue una invitación que me hace una organización judía a conocer la experiencia, que ha sido una de las experiencias más grandes de mi vida, estar una semana escuchando a todos los actores, todos, porque nos llevaron incluso a Belén y nos sentaron con la organización, lo que se llama Organización para la Liberación de Palestina, pero hoy tiene otro nombre. No nos sentaron con Hamas porque es imposible, pero nos sentaron con la línea que dialoga, pero que es firme en su posición. Nos sentaron con todos, nos llevaron a las zonas de mayor riesgo. De hecho, nosotros estuvimos en un sitio y a los 2 días de haber llegado cayó un misil donde nosotros estuvimos. O sea, la cosa fue así de fuerte. Y todo se lo debo al periodismo. O sea, ¿qué más puedo decir yo sino estar agradecido? Y en ese momento, claro que había muchos temores, pues tú no tienes un apellido. ¿Quién? Martín Tapia. O sea, de pronto cuando tienes un apellido, un respaldo, yo no tenía ningún respaldo. No tenía respaldo económico. Estudié con el ICETíos, es decir, una parte del ICETEX y otra parte de los tíos. Y así fue como pude estudiar. Entonces, que era difícil, sí, pero tenía un sueño. Yo creo que eso es importante, tener un sueño. Y si tú tienes un sueño claro de lo que tú quieres hacer, apuéstale a ese sueño. Entonces, ese sueño te va a llevar donde tú quieras y más allá. O sea, hay sitios donde he estado que yo decía, y me pellizco a ver si yo realmente estoy ahí, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no se cree. Entonces, todo se lo debo al periodismo. Yo no puedo decir que es un ejercicio fuerte, sí, que es un ejercicio que te exige, sí, pero ahora, yo no tuve una oposición en mi casa. Mi mamá siempre ha creído en mí y si era mi sueño, me lo apoyó. Mi papá, pero no le veía mucho futuro al asunto.
Bien, escuchándote, Martín, y escuchando a Anuar, bueno, uno se da cuenta que con 30 o más de 30, porque Martín tiene mucho más de 30 años de experiencia. Si Anuar tiene 30, ¿yo cuántos tendré? No, 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 yo no tengo 30, tengo 27, 28 por ahí. Bueno, Bueno. entonces, mira, ahí va la cosa. Los profesionales vamos mutando. Hola. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra transmisión en directo. Sonia, te agradecemos poner el micrófono en silencio. Ya estamos en nuestro conversatorio. Bienvenidos a todos los que se están conectando en esta horita de conversatorio. Bueno, les comentaba por lo menos a nuestros invitados que a través del tiempo los profesionales vamos mutando. ¿Mutando en qué sentido? Vamos aprendiendo, vamos desaprendiendo y aprendiendo cosas, ¿verdad? En sus inicios, porque le conozco un poco la historia y por lo que he leído de Martín y de Anuar, empezaron netos en el periodismo. Sin embargo, los años de experiencia los fueron llevando también a otras ramificaciones de la comunicación social y que tienen que ver mucho con la intuición periodística, con la sagacidad que se desarrolla haciendo periodismo de calle, ¿verdad? Con la pericia le da el ejercicio de campo. De hecho, por eso Anuar hoy es estratega de comunicaciones, estratega mediático. Martín estuvo mucho tiempo liderando procesos de transformación académica en la Universidad Autónoma como director de posgrados, estuvo como director de comunicaciones en empresas. De hecho, es director ejecutivo del magazine Empresarial TV, que impulsa el emprendimiento hoy. Bueno, hoy no, ya ayer le vengo siguiendo las redes sociales y encausa ahora como influencer en Instagram un propósito de poder mostrar a través de sus redes sociales proyectos de emprendimiento de la región Caribe, ¿verdad? Todo eso es una mutación porque las nuevas generaciones de estudiantes y de periodismo y de comunicación no logran comprender cómo se hacían las cosas hace un par de años atrás y qué es lo que estamos viendo ahora con toda esta avalancha digital, con la entrada del Internet 2.0, 3.0, 4.0. Hoy ya se habla en Colombia que entramos a la era del Internet 5.0, que es inteligencia artificial y con velocidades inimaginables. Y hemos transformado el concepto de lo que son los periodistas y lo que son los comunicadores. De hecho, uno escucha a profesionales exitosos de la comunicación y del periodismo decir a las nuevas generaciones, mire, si usted quiere ser periodista, no tiene que estudiar. Si usted quiere ser periodista, no estudie periodismo, estudie cualquier otra cosa y luego hágase periodista. Ese mensaje, ustedes que son salidos de academia, apasionados con el periodismo y la comunicación, que se han ido transformando a partir de las necesidades que el medio han impuesto. Esas premisas de colegas que son exitosos, ¿a qué reflexión nos pueden llevar? ¿Qué mensaje le están transmitiendo a todo aquel que tenga en su espíritu dedicarse al periodismo, a la comunicación? Yo creo, Yuli, que es una afirmación equívoca, sin duda, desde todo punto de vista. Tú no puedes decirle a un chico o a una chica que quiere ser periodista, que quiere contar historias, que quiere narrar historias, que quiere investigar hechos, noticias, que primero se prepare en otra profesión y luego sea periodista. Yo creo que eso es parte de la crisis comunicacional actual y la crisis del periodismo actual. No cualquiera puede ser periodista y mucho menos cualquiera puede ser comunicador. Yo creo que hay una de las falencias y es uno de los temas que me gusta reflexionar cuando tengo estos conversatorios también con mis estudiantes en las universidades donde oriento algunas asignaturas, porque es como, y colocaba una analogía, es como pretender que el enfermero o la persona que empíricamente aprende a tomar unos puntos o aprende a tratar
ciertas condiciones de la medicina, supere a la persona que ha hecho un proceso académico en una facultad de medicina en el ejercicio profesional. Desde luego que hay personas que tienen facilidad para escribir, tienen unas habilidades, unas competencias y que las pueden perfeccionar en el desarrollo de esa experiencia durante el tiempo que desarrollan precisamente el periodismo. Pero decir o atreverse a afirmar de que un periodista no debe formarse en una facultad, en un programa de comunicación. Ahora también habría que tener en cuenta que nuestro rótulo es de comunicador social periodista, es decir, nosotros analizamos, entendemos la comunicación, entiéndase la comunicación social, la comunicación organizacional, la comunicación política, la comunicación económica. Tú hablabas ahorita de que hay una mutación. Yo diría que podríamos ajustar el término evolución o de una integralidad, porque el comunicador cuando pasa por una universidad tiene las capacidades y tiene la formación para desarrollarse en diferentes áreas. Es decir, un chico que sale graduado o que sale con un título de comunicador social y periodista tiene las particularidades para ejercer el periodismo y para también ejercer la comunicación. Te coloco un ejemplo. Yo he estado en todos los frentes de la comunicación y en todos los frentes del periodismo. He sido presentador, he sido reportero, he sido periodista. Ahora tengo un proyecto de investigación audiovisual que hago con la Universidad de Barcelona que se llama Somos los Mismos, donde rescatamos los géneros periodísticos audiovisuales, que no los hay, no los hay. El Twitter se ha convertido en una especie de opinómetro, pero no hay periodismo de verdad. No hay género, son muy pocos los periodistas que en Twitter todavía se atreven a hacer piezas audiovisuales de los géneros, una crónica, un documental, un reportaje, una entrevista. No lo hacen. Entonces es muy difícil, o diría yo, es muy fácil de ganar una competencia, si se podría hablar de competencia de alguna manera, entre un estudiante formado en un programa de comunicación, con las estructuras comunicacionales de teóricos, de académicos que enseñan la comunicación, a una persona que de alguna u otra forma tiene unas capacidades, tiene unas competencias, le gusta escribir, pero nunca va a ser igual, porque este chico o esta chica tiene estructura, tiene contenidos, tiene análisis, tiene reflexión, que es normalmente lo que hacen los profesores cuando formamos a los estudiantes de comunicación social y periodismo. Entonces, yo creería que es un concepto equívoco, además de que en estos tiempos de crisis de comunicación y periodismo, precisamente los comunicadores sociales y periodistas somos los curadores de la información. En este momento donde no hay equilibrio de fuentes, donde no hay confrontación de fuentes, donde las redes están fuera de control, donde lo que se ve normalmente es, digamos, la vulgarización y la difamación de la información en las redes, los comunicadores sociales y periodistas somos los grandes protagonistas de este fenómeno. Protagonistas para bien y para reflexionar y redireccionar algo que se nos salió del rumbo. Obviamente, pues estamos hablando con dos comunicadores con amplia experiencia y que tienen un recorrido, lo han manifestado, de 28 y 30 y tantos más años, en el caso de Martín. Quiero preguntarle, los cambios en el periodismo que se han presentado en todo ese tiempo, de acuerdo a la experiencia que cada uno tiene, ¿son más de forma que de fondo? ¿O de fondo que de forma? ¿Y por qué? Hay cambios de todo tipo. Hay cambios de forma y hay cambios de fondo. Estamos cambiando, hemos visto un cambio en el tema de los medios y de las narrativas. Hoy, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, yo me formé con la máquina de escribir. Yo tenía máquina de escribir cuando estudiaba, entonces eso ya es una reliquia. Y en ese momento estar en un medio era una cosa, el periódico era
periódico de papel, tú buscabas el papel, la redacción era de una manera. Todo eso nos ha ido cambiando en estos más de 30 años. Por ejemplo, hoy estamos en una realidad donde con la misma emergencia, muchos medios tradicionales han tenido que revisar sus estructuras. Periódicos están en crisis, entonces el que no se preparó para su propuesta digital, la crisis le ha golpeado mucho más. Muchos colegas han sido retirados de los medios por esa situación, pero igual iba a suceder de una forma u otra, porque es que hay un proceso de cambio en los medios. Entonces vamos a estar cada vez más en medios digitales. Yo recientemente estuve en un evento que organizó Google y la tendencia en ese momento, estoy hablando de un evento hace menos de un año, es que ellos nos reunieron a 150 personas relacionadas con medios en América Latina. Y la prioridad era gente que estaba en radio, que hacía audio. Entonces hay una tendencia muy fuerte al consumo de audio, de podcast, y eso es algo que no estaba en el escenario hace unos pocos años. La gente hacía podcast y era una cosa allí, pero la radio misma, como hoy la vemos, puede ir evolucionando. La gente va a tener, la gente hoy está buscando contenidos particulares en los tiempos de consumo de la gente. La forma como hacíamos la radio, como todavía se hace la radio, que los noticieros empiezan a las 4 de la mañana, terminan a tal hora y tienen unos ritmos, eso va a cambiar. La gente hoy tomará segmentos de información y va a ir a información que tú le has dejado grabada en alguna red. Entonces, esa manera de relacionarte con las audiencias está cambiando y va a cambiar aún más. Yo creo que todo lo que tiene que ver con plataformas digitales va a tener mucha potencia en los próximos años. Entonces, creo que los medios como los conocemos están cambiando. Les doy un ejemplo. Lo que yo estoy haciendo hoy en Caracol Radio, yo tengo más de 120 días que no salgo. Toda mi producción la estoy haciendo desde este rincón donde estoy. 120 días acá. Ahora me pueden preguntar, ¿y cómo haces tu periodismo desde ahí? ¿Verdad? Porque el periodismo es en la calle. Así nos enseñaron. Pero bueno, yo tengo aquí toda la producción y salgo en Barranquilla o salgo a nivel nacional con los equipos que tengo. Y el programa de televisión, cuando se dio la emergencia, dijimos, hay que suspenderlo, pero nos dimos cuenta que con celular estamos produciendo el programa de televisión que se emite por Telecaribe y se emite en las plataformas. Entonces, la misma realidad, incluso la misma emergencia esta que estamos viviendo, te llevó a reinventar todo el proceso. Yo creo que las narrativas también cambian, aunque no la esencia. La crónica seguirá siendo la crónica, el reportaje seguirá siendo el reportaje, una buena entrevista seguirá siendo una buena entrevista, aunque según el medio, según la plataforma donde estés, puede tener algunos cambios. Pero los grandes géneros van a seguir siendo los grandes géneros del periodismo. Yo dejaría hasta ahí para tener como un diálogo también con Anuar en eso. Por supuesto. No, de acuerdo 100% con el profesor Martín. Hay unos cambios y digamos que ahí cabe también la palabra, hay unos medios que evolucionaron de lo convencional a lo digital y que todo este concepto obedece precisamente a la revolución de las nuevas tecnologías. Entonces, ya el tema de ver televisión, inclusive ya hemos redefinido el término televisión por el término audiovisual. Ya no hacemos noticias para televisión solamente, sino hacemos piezas audiovisuales para plataformas tecnológicas y, ¿por qué no?, también para televisión. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que afirma el profesor Martín,
de que los periodistas teníamos que acomodarnos a los cambios circunstanciales del nuevo periodismo, entiéndase el nuevo periodismo, la digitalización de la información, o quedábamos obsoletos. Eso es válido. Pero yo creería que también dentro de esos cambios o dentro de esa adaptación hay que preservar la esencia del periodismo. Y es donde de pronto de una manera muy sana o constructiva lanzábamos esa apreciación en algunos conversatorios también anteriores y los estudiantes lo entendían así, porque yo también soy de la era del profesor Martín, de que iba a trabajar a la emisora donde era cuartillero y todo era con una máquina de escribir. Hoy en día los chicos no ven esa experiencia llamativa porque obviamente estamos en la era de la digitalización, en la sociedad de la información. Pero es válido que en este momento ese tipo de periodismo que sabe a calle, que sabe a noticia, no se pierda por la inmediatez, porque no tenemos tiempo precisamente para ver toda una noticia completa o ver un segmento informativo completo mejor, sino una noticia corta, una referencia corta. Entonces, eso también hay que darle cierto manejo porque no se puede perder la verdadera esencia del periodismo, de la crónica. Recordar a esos grandes cronistas barranquilleros, ¿por qué no? Que nos deleitaban con esos trabajos audiovisuales. No podemos olvidar eso y quedarnos solamente por las necesidades comerciales, porque se convierte finalmente en una necesidad comercial. Para nadie es un secreto que los medios, muchos de los medios o de los periodistas que estamos en ejercicio, vivimos de la pauta. Cuando tú ejerces periodismo, vives una realidad muy difícil, que es el tema de la pauta. Y cuando estás ejerciendo comunicación, que estás de jefe de comunicaciones, por ejemplo, o de asesor de comunicaciones en la parte pública, o estás de director de comunicaciones de una empresa privada, te das cuenta la importancia que ejerce de alguna forma la parte comercial en el desarrollo periodístico. De buena forma, ¿eh? Porque no nos vayamos al otro extremo, pero de alguna manera también hay que tener un equilibrio en el desarrollo de ese tipo de periodismo y que tenga una consecuencia también en la parte económica, porque yo creo que vamos para allá y creo que puede ser el siguiente tema, donde normalmente el periodismo, sobre todo en esta parte del Caribe, se ve o se identifica mal pago, como que los periodistas no tienen acceso a una buena seguridad social, a un buen tema de remuneración económica, y eso también es una realidad que no la podemos ocultar. Yo quisiera anotar ahí, perdonen que les interrumpa, ¿qué es lo que no cambia? La capacidad que debe tener un periodista de escuchar, la capacidad que debe tener un periodista de observar, la capacidad que debe tener un periodista de ponerse en los zapatos de la otra persona. Y hagan el ejercicio muy sencillo. Ahorita que termine esta charla, vayan y se ponen en los zapatos de su papá o de su mamá, físicamente en los zapatos, y caminen un rato en la casa y se van a dar cuenta que el mundo es diferente cuando estás en los zapatos de la otra persona. Eso no cambia. La capacidad de saber contar, de saber relatar, de saber narrar, de saber escribir, no cambia. Y eso te lo va a dar que te prepares, que leas todo lo que llega. Lo puedes leer por medio digital, pero hay que leer. Y hay que leer a la gente que ya hizo un camino. Sí, hay que leer a Gabo, sí hay que leer a todos los maestros. Todo lo que se te atraviese en esta etapa de tu vida, léelo, porque después no vas a tener tiempo. Una de las cosas que más me duele es no poderme leer un libro como yo quisiera. Leo pedacitos de libro. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Ahora es cuando puedes leer y eso te va a dar todo lo que tú necesitas. Y lo otro es estar abierto a la capacidad de aprender todos los días. Buenas tardes. Quisiera pedir la palabra. Sí, Sonia, ya te la damos. Danos, Ok. vamos a terminar a Martín y entras y ya te cedo la palabra. Ok, gracias.
Martín, redondeemos en lo que veníamos conversando. No, era eso. De pronto uno se emociona mucho en esto, pero y la creatividad, la capacidad de inventarte cosas. No te quedes quieto. Si yo me hubiera quedado con la máquina de escribir, si yo me hubiera quedado con la... Mire, yo aprendí televisión. A mí me pintaban la cámara de televisión en el tablero. Así, porque mi universidad no me podía hacer otra cosa sino pintarme la cámara de televisión en el tablero. Pero si yo me quedo con eso, ahora, si yo me quedo con las taras que tenía en mi cabeza, yo decía, yo no voy a hacer televisión porque eso es un periodismo que no es importante. Lo mío es el periodismo escrito del periódico. Jamás estuve en un periódico, ¿verdad? Y he pasado la mitad de mi vida haciendo televisión. O sea, me tragué las palabras. Entonces, deja la soberbia, Martín. Hay que dejar la soberbia. Uno de corazón tiene que saberse al servicio de la gente. La soberbia es el peor enemigo del periodista. Eso sí lo acaba uno. Bueno, ya, ahí sí me callo. Tenemos varias, hay mucha participación de la gente, Julie, de nuestros invitados, y hay que escucharlos porque este ejercicio también es de participación, de feedback entre nuestros participantes, nuestros invitados y también nuestro público el día de hoy, Julie. Así es, vamos con Sonia, Sonia Monroy, ¿de dónde te conectas, Sonia, y qué interrogante o elemento nos tienes para hoy? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Iset Monroy. Soy estudiante de cuarto semestre de Comunicación Social de la CUN en Bogotá. Y yo pienso que la pandemia nos ha traído diversas formas de ver el periodismo y nos ha permitido como en mi caso, digámoslo muy personal, explorar otros tipos de periodismo. Yo me podía acordar mucho, o bueno, tengo muy presente con lo que decía la otra persona que estaba hablando, que en realidad no sé el nombre porque no me pude conectar antes. Que hay muchas personas que dicen primero estudia una carrera diferente y luego inicias con el periodismo. A mí me pasó algo muy curioso porque yo quería estudiar medicina. Yo no quería estudiar otra cosa. Siempre como que terminé el bachillerato y dije como lo mío es la medicina. Y pues por ciertas limitaciones físicas, porque soy estudiante con discapacidad, no puedo estudiar medicina aunque la amo, pero digamos que la comunicación me ha permitido como buscar diferentes alternativas y por ejemplo ahorita en este tema de la pandemia y todo lo que pues ha venido sucediendo, he tenido como el tiempo para investigar sobre qué más se puede hacer con el periodismo y hacia qué lados puede ir. Y por ejemplo yo he estado mirando varias cosas y puede inclinar el periodismo hacia la medicina sin necesidad de ser tan científico, algo muy aplicado como a no sé, los tratamientos, las cirugías y demás, pero pues no por eso tengo que dejar al lado algo que a mí también me encanta, que es la medicina y que pues también puede el periodismo aportar otras matices que también le ayudan a la sociedad. Gracias. Gracias. Yo quisiera redondear ahí para hacer la pregunta a nuestros invitados, a Martín y a Anuar, porque el sentido creo que de la intervención de Sonia, muy acertada por cierto, es en qué medida el comunicador social, el periodista, en el ejercicio de su labor, también debe especializar sus áreas de conocimiento para suministrar un mejor contenido a las audiencias, porque siempre se nos critica mucho que somos
un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. ¿Y cómo logramos, desde su perspectiva, romper esa tara o ese estigma que hay alrededor también de los periodistas respecto a la especificidad en el manejo de una determinada fuente informativa? Yo creo, Ian, que eso es muy cierto. Eso es muy cierto. A veces nos quedamos en la inmediatez del cubrimiento de la noticia o nos quedamos en lo básico, en el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, voy a responder con un ejemplo. A mí particularmente, siempre me gustaba el cubrimiento de la fuente judicial. Y de hecho yo arranco en el periodismo en el año 91, 92 como cuartillero de una emisora y me dan la oportunidad de cubrir la fuente judicial cuando el periodista oficial, yo como practicante, se va de vacaciones. Y es cuando me doy cuenta que me encantaba el cubrimiento de la crónica roja, entre comillas. En aquel momento se le llamaba crónica roja. El resumen judicial, cuántos capturados. En ese momento la segunda brigada tenía, o creo que todavía tiene incidencia en todo el departamento, en varios departamentos de la costa atlántica. Entonces nos desplazábamos en ese momento con el oficial de comunicaciones y a mí me encantaba eso, o sea, me encantaba la calle. Eso me sirvió más adelante. Hoy en día entré como profesional oficial de la Reserva de la Armada, es decir, soy oficial de la Armada como profesional en el área de comunicación y soy asesor de comunicaciones de la Oficina de la Reserva y de la Escuela Naval de Suboficiales. ¿Qué quiero decir con esto? De que de alguna manera, cuando tú muestras esa vocación por el periodismo y avanzas en ese proceso y te gusta, por ejemplo, el periodismo radial, el periodismo audiovisual, entonces tienes que fortalecer esa capacidad del desarrollo de ese periodismo con la parte complementaria. Entonces, por ejemplo, yo hice el curso de corresponsal de guerra en el Centro de Operaciones de Paz de la ONU en Colombia. Y yo estoy capacitado para ir a cubrir cualquier conflicto en el mundo con mi casco azul y mi chaleco azul. Porque eso es lo que me gusta dentro de muchas cosas del periodismo. Y me capacité en esa área para en las operaciones de la Armada Nacional. Cuando hacen las operaciones, yo entro con mi cámara y estoy preparado para ese tipo de cosas. ¿A dónde voy con ese ejemplo? De que si al chico, a mí me gustaba eso desde que empecé el periodismo y fui pasando por diferentes etapas hasta que encontré un camino en ese tipo de periodismo corresponsal de guerra, por ponerlo de esa forma. Pero eso no quiere decir que no me desempeñe en otras actividades, solo por citar un ejemplo. Pero si al chico que le gusta el periodismo y siente inclinación como la joven que habló hace un instante, como Sonia, que le gusta la medicina, ¿por qué no puede hacer ella un curso de periodismo científico? Que los he visto por ahí en algunas universidades de España, donde seguramente a esos periodistas o a esos chicos los sumergen en la terminología, en la forma de cubrir, de investigar situaciones como las que estamos viviendo hoy en día sobre vacunas, sobre situaciones médicas, o lo mismo que ocurre con el periodismo deportivo. Hay cursos, talleres, seminarios, posgrados, maestrías, creería que hasta doctorados en el área del periodismo deportivo, que tiene una gran demanda de los chicos de todas partes del mundo y de todas las universidades. Entonces yo creo que sí es cierto que no podemos quedarnos solamente en el periodismo básico y que como profesionales en el área de la comunicación siempre tiene que haber una actualización de acuerdo a la línea en la que se desarrolle el profesional del periodismo o el profesional de la comunicación. Por ejemplo, si no ejerce periodismo y ejerce comunicación, una maestría en comunicación y desarrollo social, una maestría en educación y comunicación. Pero sí es importante que el periodista no se quede en lo básico, en el ABC del periodismo, que es muy rico, que es muy sabroso, el qué, cómo, cuándo, por qué y para qué de la noticia, para seguir evolucionando y para
para seguir creciendo en esa constante que debe tener un profesional, no solamente del periodismo, sino de cualquier área. Sí, Martín, te escuchamos. No, yo diría que hay que, se había vendido, se vende mucho la idea de que el periodista es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. No, yo creo que tenemos que ser unos buzos del conocimiento. O sea, nosotros debemos estar en el mar y tenemos que sumergirnos y ver en lo profundo y ver toda la vida que hay allá abajo y también salir. Debemos ir al conocimiento profundo. Para mí ha sido un error decir eso, que sabes de todo y no sabes nada. No, tienes que saber algunas cosas a fondo. Entonces, a mí, por ejemplo, le debo mucho, así como Anwar, al periodismo relacionado con su tema judicial. Yo se lo debo al periodismo económico. A mí me encantó el periodismo económico, las cifras, los datos, mirar por qué la economía se movía. Y yo no tenía una formación de economista, pero mi primer trabajo lo hice como estudiante de 5º semestre. Y un día me metí al ratón de biblioteca a buscaba los datos de cómo era el comportamiento de la economía de Barranquilla en 5 años. ¿De dónde me salió esa idea? No sé, pero empecé a trabajar en eso y al final hice un artículo que lo publicaron en el periódico de la universidad de ese momento y, oh sorpresa, el domingo siguiente el periódico queda, la nota queda publicada en el Diario del Caribe. Creo que es la única publicación así completa que tengo yo propio en el Diario del Caribe. Y yo me quedé así, dije, ¿cómo así? ¿Qué sucedía? Que una profesora, y ahora voy a este dato, jóvenes, sus profesores son la primera y más importante carta de recomendación que tienen. Cultiven a sus profesores, porque ese profesor que tiene esa vocación de servicio, que viene y ese es el que va a dar la mejor recomendación tuya. Es a Julie, es a Ian, a los que llaman, a Anwar, a Grace, a los que llaman a decirle, necesito una persona muy preparada para esto. Y la primera recomendación es su profesor. Entonces esa profesora vio ese escrito que yo había hecho estudiante de 5º semestre y lo publica en el Diario del Caribe. Yo dije, wow, lo que yo hago se puede publicar. Entonces lo que quiero decir es que hay que profundizar en unos temas. No te quedes ahí como en que, no, profundiza en unos temas. Y en lo que entres, profundiza lo que más puedas. Lo que más puedas. Yo diría eso. Ok, gracias, Martín. Eso es muy cierto. Por lo menos de mi experiencia, mi primera referencia en la hoja de vida cuando yo inicié en la búsqueda de empleo estaba Martín Tapias, docente. Entonces, ahora y aún después lo mantengo, ya no como docente, sino como director de Caracol Radio. Pero van evolucionando también en cargos, ¿verdad? Y eso también impacta. Vamos a darle la palabra a nuestros participantes que están ahí deseosos también de intervenir. Chalo, si estás, porfa, prende el micrófono, te estamos concediendo la palabra. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos ustedes desde la frontera del sur del país. Estamos en Pasto y de verdad me complace mucho interactuar con ustedes, saludar a estos dos maestros que indudablemente han aportado mucho a la comunicación del país. Bueno, yo quería hacer un par de comentarios. El primero respecto a la situación económica del periodismo. Realmente lo que manifestaba hace algunos instantes respecto a que la situación se vive en la costa atlántica, pues también se vive en el centro del país y en el sur del país. Desafortunadamente, el periodismo, algunos dependen de la pauta económica, dependen de la venta de publicidad. Desafortunadamente, algunos otros tienen que arrendar sus espacios, otros tienen que pagar por hablar, que eso me parece algo absolutamente triste, que no debería ser así, porque de todas maneras el periodismo, que se considera como un oficio, debería valorarse un poco más y que sea una profesión como tal.
aunque algunos son buenos para vender, periodistas que son buenos para conseguir la noticia, desarrollarla, y también son buenos vendedores de publicidad porque realmente les toca, y a otros son versátiles en el tema. Y lo otro, la pregunta va concerniente al tema de las fuentes. Hace algunos años las fuentes llamaban a los periodistas, o los periodistas buscaban las fuentes, las llamaban, y en estos últimos tiempos esas fuentes se han convertido en aquellas personas que publican en redes sociales, publican, publican sus comentarios, publican digamos, sus fotografías, sus vivencias. Ellos mismos buscan la noticia, pero sin profundización, sin investigación, de acuerdo al criterio propio. ¿Cómo manejar las fuentes hoy por hoy? Porque ahora la gente ya tiene esa libertad de coger una red social, un Facebook, un Twitter, un Instagram. Ellos por sus propios medios incluso arman perfiles, arman portales en los cuales ellos mismos divulgan la noticia, pero tal vez falta el conocimiento del periodista como tal. Gracias. Sí. Tu nombre es Gonzalo Jiménez. Gonzalo, mira, varias cosas allí. Bueno, empezamos por el tema que planteas de las fuentes. Lo que nosotros tenemos como periodistas es la credibilidad. Y esa credibilidad trasciende las redes sociales. Y lo hemos visto ahora con todo este tema de la emergencia de COVID-19. En redes sociales se ha dicho de todo, una cantidad de cosas, y la gente sola ha llegado a los medios de comunicación. Hoy día está sucediendo que el consumo de radio hablada, o sea, radio hablada es la radio de noticias, la que yo hago, ha aumentado en un 20%, 15-20% en el país. La gente está escuchando más radio porque hay tanta información falsa en redes sociales que la gente ya está desconfiando cada vez más de las redes sociales. Entonces yo creo que seguimos siendo una fuente de confirmación. La gente siempre va a buscar al periodista para confirmar si eso que están diciendo, si el chat que me mandó la tía es verdad o no. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que por alguna razón conocen mi teléfono y me llama y me dice, esto es verdad, me escribe. Entonces yo termino enviándole la noticia de Caracol y la gente busca entonces al medio para confirmar. Por eso que hay un bien preciado de nosotros que es la credibilidad. Eso, el día que uno pierde la credibilidad, tiene que salir del oficio. Entonces yo creo que eso es un elemento. Y el segundo elemento que quiero plantear es que estamos viviendo unos cambios profundos en los medios de comunicación. Y jóvenes, yo creo que deben pensar que los medios como los conocemos no van a ser para cuando ustedes estén en 5 años de experiencia. Entonces, hay gente hoy en el mundo, y yo he estado conversando con ellos, he estado en talleres, cursos con ellos, que tienen medios digitales, portales informativos de amplia credibilidad y que la gente los está financiando, sucede en Europa, con donaciones, con aportes. La gente, es decir, la gente termina pagando porque quiere tener buena información. Entonces, esa va a ser una tendencia que se va a dar. Creo yo que la gente, los periodistas y los comunicadores van a empezar a crear nuevos medios y que van a competir fuerte, firmemente con los medios tradicionales. Eso va a ser una realidad, eso está siendo una realidad. Lo otro que yo creo que también está sucediendo es que la gente puede empezar a producir contenidos propios. Podcast, insisto en ese tema, explórenlo, búsquenlo, pero no necesitas tener un espacio en una radio tradicional para poder, o sea, ¿qué está buscando la gente? Contenidos, buenos contenidos. Si tú haces buenos contenidos, la gente te va a buscar.
y la gente paga por buenos contenidos. Entonces yo creo que eso va a suceder cada vez más. La gente va a estar buscando, no, va a preferir. Miren lo que está pasando con los Danieles, por ejemplo. Salen de un medio tradicional como Semana y crea un espacio crítico y hay gente que lo consume y los domingos se vuelven tendencia en redes sociales porque tienen una propuesta de opinión diferente. Entonces yo creo que son realidades que están sucediendo y que debemos abrir la mente a eso. Si yo hace 35 años hubiera pensado que era la máquina de escribir y el periódico de papel, no estuviera hablando con ustedes aquí hoy. O sea, yo me tuve que reinventar varias veces y todos los días me estoy reinventando y hay que estar abiertos a eso, Anwar. De acuerdo, profe, 100% con usted. Ahí hay un tema básico que es la credibilidad. ¿Y por qué el fenómeno de los Danieles? Por la credibilidad, porque de alguna u otra forma los documentos o las noticias que sustentan domingo a domingo en sus editoriales están bien documentadas, están sustentadas, hay una verificación de fuentes. Y a eso también quiero ir para confirmar la respuesta que le estás dando a Chalo. El tema no está mal de atreverse a generar información a través de las redes. Válido, cualquiera, apelando a la libertad de expresión, a la libertad de información, yo puedo generar mis contenidos, pero que sean contenidos de calidad, que sean contenidos con verificación de fuentes, con confrontación de fuentes, con sustentados, para que pueda enrutarse en lo que es el periodismo. Si no hacemos eso, estamos cayendo en lo mismo, en el desorden informativo. Yo lo llamo muy atrevidamente en la vulgarización de la información, porque es una información vulgar, es una información que no está confirmada, que no está estructurada dentro de los parámetros de lo que puede ser una noticia, de lo que puede ser un encabezado, no tiene redacción, no tiene sintaxis. Entonces, esa falla es la que ha afectado y ha golpeado verdaderamente. Aunque no tengamos tarjeta profesional y la corte nos haya maltratado y nos diga oficio, yo siento que esta es mi profesión, este es mi estilo de vida. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que afirma el profesor Martín, que la credibilidad es la esencia y es la fundamentación para hacer un buen periodismo y, por supuesto, ser un buen periodista. Vamos con Jorge Murillo, también uno de nuestros asistentes en este conversatorio, que nos pide la palabra para intervenir sobre este tema tan valioso que estamos conversando. Bueno, los saludo con las buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme intervenir o dialogar con ustedes. Una pregunta, ya que estamos hablando con personajes importantes en el periodismo con una trayectoria de 28 a 30 años. ¿Cómo están haciendo ahorita ustedes en la generación de ese contenido audiovisual para que, les hablo como comunicador o como estudiante de comunicación social de sexto semestre, que por azares de la vida o por situaciones ajenas a mi voluntad, pues soy una persona con discapacidad también, al igual que Sonia, y entonces le traslado la siguiente pregunta, porque dentro de la población con discapacidad vemos que algunos periodistas de alguna manera conocimiento de alguna terminología que tiene que ver con el asunto médico y con el asunto de derechos humanos, con el asunto de la ONU y todo lo demás, pues algunos periodistas en esta época, por ejemplo, en términos de periodismo digital para redes sociales y todo lo demás, algunos no están generando contenido con closed caption, por ejemplo, o con un intérprete de señas. Y entonces sucede que algunas personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, me dicen, bueno, no tienes para pagar el intérprete, pero por lo menos subtitula el contenido para yo saber
¿qué me estás diciendo? Entonces, ¿cómo están haciendo ustedes para repensarse en esa estructura de crear contenidos audiovisuales para este tipo de población? Porque lo digo por conocimiento de causa, trabajo en radio institucional con la Universidad del Magdalena, en la emisora de la Universidad del Magdalena, en un programa que se llama Corazones de Poeta, que bueno, me ha tocado también igual repensarme por asuntos de pandemia y todo lo que está pasando, pero ¿cómo están estructurando ustedes ya con esta amplia experiencia que tienen su contenido para la población con discapacidad? Y para no caer en términos, por ejemplo, les cito un ejemplo de muchos periodistas que de pronto en sus columnas de periódico o en su estructura al momento de escribir dicen, eh, no, es que el discapacitado Jorge Mario, por ejemplo. Y esa es una terminología que por como se ha venido de pronto repensando o se ha venido reestructurando, las personas con discapacidad, muchas escriben, eh, perdón por la expresión costeña, pero dicen así, herda, ya me transgredieron, o sea, ya me agredieron con el solo término de discapacitado, porque ya tiene en su concepto una terminología distinta o la reestructuración de la terminología de discapacitado, porque bueno, en términos de discapacidad también se ha venido pues cambiando la terminología. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes para, de acuerdo a que sus contenidos se tengan que repensar o tengan que estar siendo reestructurados, no transgredan a otras poblaciones? O Sí, no agredan a otras poblaciones. Sí, Jorge, yo soy uno particularmente, y estoy seguro que el profesor Martín también lo ha hecho, ha redefinido el término. Nosotros no hablamos de discapacidad, hablamos de personas con capacidad reducida de movilidad, en el caso de personas que se muevan en sillas de ruedas, o personas con capacidad reducida de la vista o audio o visual, cuando son personas que no ven o cuando no escuchan, con capacidad reducida auditiva, para darles una, digamos, una posición o una forma no estigmatizante o estigmatizada del término de discapacidad. Entonces, partiendo de esa primera parte, creo que estamos claros. Hay una digamos, una tendencia a que esa población sea partícipe de los procesos comunicacionales. El closed caption, que casi todos los televisores del mundo lo traen, ha sido una gran ayuda, pero sí, precisamente eso que tú dices, creo que estamos en mora, los periodistas, los comunicadores, los realizadores audiovisuales, de hacer todas estas piezas pensando también en esa población, que sin duda es una población que también consume contenidos periodísticos, es una población que aporta mucho a la sociedad y que sin duda, no solamente desde el Estado, desde el gobierno, con los programas que ellos vienen desarrollando, sino que a partir del desarrollo de todo esto, de las nuevas tecnologías, también hay que involucrarlos y tenerlos en cuenta en los procesos periodísticos, procesos comunicacionales, y creo que estamos en mora, reitero, creo que deberíamos de apuntarle a ese segmento de consumidores de noticias y a esa población tan especial en todas las regiones de Colombia y, por qué no, también en el mundo. Martín. Yo creo también ahí, Jorge, que ahí todo tiene siempre una oportunidad. Y creo que hay una oportunidad de desarrollar propuestas, desarrollar proyectos, porque efectivamente los medios y los medios de comunicación todavía requieren trabajar mucho una oferta para una oferta incluyente a diversos tipos de poblaciones, porque tú has puesto el tema de esta población, pero por ejemplo la población LGBTI, ¿verdad? La población de pronto hay muchas experiencias que no son suficientemente atendidas por los medios. Entonces yo lo que veo allí
es una oportunidad. Y Jorge, qué interesante que de pronto eso se pueda convertir en un proyecto que puedas desarrollar mientras estás en el estudio y que se convierta en una oferta. Yo creo que estamos en la capacidad todos de poder hacer transformación. Y ahorita estaba revisando un par de artículos de un portal de la Universidad de Texas, al cual estoy suscrito, y uno de los temas que planteaban era ese, cómo están respondiendo los medios de comunicación en medio de esta emergencia COVID a este tipo de población. Entonces yo creo que hay mucha tarea por hacer, hay gente haciendo cosas en el mundo, hay que buscar esas experiencias, tomarlas, mirar qué aprendemos y hacer algo para nuestra realidad, donde hay mucho por hacer. Así es. Bueno, vamos llegando al epílogo de nuestro conversatorio. Vamos a darle la palabra a Darwin Zapata, que nos la está pidiendo ya desde hace bastante tiempo. Vamos a pedirle también que seamos muy concisos para seguir sacándole jugo a estos invitados de lujo que tenemos hoy. Adelante, Darwin. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Les habla Darwin Zapata desde el departamento de Antioquia. Yo soy estudiante de Administración Pública de modalidad virtual de cuarto semestre de la CUN. Desde muy pequeño he sido muy apasionado por las comunicaciones y por el periodismo, que de hecho he tenido la oportunidad de laborar en canales comunitarios y también en radio, en emisoras comunitarias. Mi pregunta es para los dos individuos, que de hecho pues son unos excelentes instructores y maestros de este tema. ¿Cuál es esa esencia o esa clave principal que debe tener un buen periodista para ejercer un excelente periodismo hoy en día? Porque hemos visto que hay muchos periodistas en el país, en las regiones, pero que no ejercen ese buen periodismo, y eso se ha visto pues desde muchos ámbitos, inclusive en redes sociales, en canales de televisión, en radio. Pero ustedes, que son la voz de la experiencia, y que es bueno escucharlo para los futuros periodistas que hay acá en esta conferencia, ¿cuál es esa esencia principal y esa clave para hacer un excelente periodismo? Muchas gracias. Bueno, yo diría que principalmente ser un gran lector. O sea, para ser periodista o para desarrollar una carrera de periodista, ese periodista tiene que ser un gran lector. Creo que lo decía el profesor Martín al principio del conversatorio, un gran lector. Segundo, tiene que ser una persona íntegra. Yo creo que, si no me equivoco, fue Kapuscinski que dijo que una mala persona no podía ser un buen periodista. Entonces, creo que el periodista tiene que ser por naturaleza un tipo íntegro. Tiene que ser un buen tipo. Porque cuando uno cubre una fuente o cuando uno hace periodismo, hay algo que se palpa, y es un humanismo. Cuando tú cuentas una historia y te sumerges en esa historia, ahí tiene que salir a flote el humanismo. Entonces, yo resumiría que para ser un buen periodista, primero hay que ser un buen lector. Pues es mi apreciación, tiene que ser una persona. Segundo, hay que saber escuchar. Hay que saber olfatear la información. La noticia está en la calle. Bueno, desafortunadamente con este epicentro de la pandemia por el COVID nos ha tocado encerrarnos, pero el periodismo está en la calle, la noticia está en la calle. Entonces, saber interpretar la noticia, la información más que todo, para convertirla en noticia. Entonces yo daría 3 puntos: ser un buen lector, saber escuchar y, por supuesto, tener la sensibilización y el humanismo necesario para contar las historias. Bueno, yo estoy de acuerdo con los temas que plantea Anwar, y que ya los había dicho también otros, y me parece clave lo que dice Anwar, que antes de ser buen periodista hay que ser buena persona, y eso es fundamental. Y yo les diría algo, o sea, buena persona. Mire, yo cuando estoy seleccionando un periodista,
lo primero que busco es que sea buena persona. Uno puede que hay cosas que no sepa, pero lo que uno no sabe lo aprende, si tiene disposición de aprender. Pero y hay gente que no es buena persona, y tú sí tienes que tener esa capacidad de ponerte en el lugar del otro, sentir a la otra persona. Si tú no tienes la capacidad de sentir el dolor de una persona en medio de esta tragedia, entonces tú no estás haciendo un buen periodismo. Entonces, a mí me ha tocado, hoy di 2 pésames. Hoy hablé con 2 personas que iba a entrevistar, pero luego de la entrevista, al inicio y al final, le dije sinceramente que me dolía la situación por la que estaba pasando. Y no era un decir, es que realmente me duele por lo que la persona está pasando. Entonces, eso, yo creo que otro elemento que no hemos dicho es la intuición, que bien lo decía Anwar, el olfato. La intuición es algo que te va a llevar a que tú busques eso que no te suena, eso que hay algo en ti que te va a decir esto no está bien, esto no está funcionando bien. Déjate llevar por esa intuición. Que la intuición de un periodista está formada por su experiencia, por su conocimiento, a veces, bueno, si tú eres muy joven y tú dices, bueno, ¿y cómo hago yo con la intuición muy joven? Tú tienes una historia de niño, tus abuelos y tus padres te han dicho cosas de lo bueno y lo malo. Entonces, a ti eso va a estar en tu mente en el momento cuando tengas que tomar una decisión. Y yo diría, especialmente, un buen periodista siente pasión. Pasión. O sea, la pasión, el día que se te muere la pasión, ya, hay que cerrar el libro y decir, me dedico a otra cosa. Pero todo lo que tú hagas, hazlo con esa pasión maravillosa. Si yo no tuviera pasión, no me levantara a las 3:30 de la mañana a revisar lo que yo tengo que revisar para ver qué informo y con qué me voy y qué priorizo y todo eso, 3:30 de la mañana, y el día puede terminar un poquito tarde. Pero eso solo te lo da la pasión, no más. Y por supuesto la responsabilidad, que es otro elemento que me parece clave. Hay que ser responsable. Cuando tú asumes una tarea, esa tarea la cumples siempre como si fuera el primer día. O sea, yo creo que esa es clave, siempre como si fuera el primer día, con la misma responsabilidad. Obvio que hay días malos, hay días difíciles y todo, pero si tú tienes la pasión y tienes la responsabilidad, yo creo que las cosas se van dando en la vida. Bien, para finalizar, yo quiero que nuestros invitados, Martín y Anwar, nos regalen una reflexión sobre la dicotomía. ¿Quiénes están haciendo periodismo o los que se hacen llamar periodismo en medios digitales y quién no? Porque a partir de esta experiencia como docente universitario, yo me he encontrado con que los que estudian comunicación, estudian periodismo, no están incursionando en medios digitales. A través de sus redes, a través de sus plataformas virtuales, no se están atreviendo a hacer periodismo, aun cuando lo están estudiando. Pero resulta que todo un mundo de personas, algunos estudiantes de otras carreras, otros sin estudio, se están haciendo llamar periodistas en medios digitales y son los que se están atreviendo a contar eso que los periodistas en su buena autocensura están callando. ¿Qué reflexión nos pueden regalar ustedes, nuestros invitados, Martín y Anwar, sobre ese fenómeno? Yo decía, Julie, al principio del conversatorio, que no todo el mundo puede ser periodista y aún más, no todo el mundo sabe y puede comunicar. Entonces, esa reflexión va enfocada a que los comunicadores sociales, periodistas, que estudiamos la comunicación, que profundizamos la comunicación, que tenemos textos sobre comunicación y que vamos en una ruta precisamente de la comunicación, debemos ser los curadores de la información en la sociedad. Esa reflexión, de esa premisa parte mi reflexión. Es decir,
no todo el que escribe en las nuevas tecnologías, es decir, en la plataforma de Twitter, en la plataforma de Facebook o en la plataforma de Instagram o cualquiera, está haciendo periodismo. Está opinando, está dando a conocer su visión de unos hechos, pero habría que entender o mirar si tiene estructura periodística, si ha corroborado una fuente, si tiene las herramientas que nos exige el periodismo para valorar de que X, Y o cualquier otra persona en su buena fe está haciendo periodismo. Simplemente está ejerciendo, diría yo, su libertad de expresión a informar, a sentirse informado, pero yo diría que está muy lejos verdaderamente de lo que es el periodismo. Sin embargo, no podemos ser ajenos de que toda esa información también hace parte del fenómeno comunicacional y que nos puede llevar a construir, es decir, coger esas piezas informativas, esos elementos de información que están regados en esas redes y convertirlo en un verdadero periodismo. Pero reitero, y me voy con esa reflexión, los comunicadores sociales y periodistas somos los curadores de la información, es decir, somos los que tenemos que salir a sanar la información. Como le decía el profesor Martín, 20 personas diariamente en el chat te preguntan, hey profe, hey Anuar, hey amigo, ¿esto es verdad? Porque confían en que el periodismo y la comunicación que se está ejerciendo desde las plataformas en las que nos encontramos nosotros es un periodismo con credibilidad. O no digamos es un periodismo con credibilidad, estamos haciendo periodismo, no estamos simplemente colgando contenidos y información sin la sustentación periodística. Entonces, eso habla muy bien de lo que debe ser el verdadero periodismo y de lo que se está viendo hoy en día en las nuevas tecnologías. Esa es mi posición y esa es mi reflexión final. De acuerdo con Anuar, la academia siempre va a marcar la diferencia en el ejercicio. O sea, hay gente que sí, que tiene sus sitios, sus portales y todo, pero si tú te has formado, vas a tener respuestas más adecuadas ante distintas emergencias que se te presenten. Creo que esta que nos está hoy planteando toda la emergencia de COVID nos ha planteado un tema sobre la responsabilidad de cómo informar, qué informar, cómo la información puede ser un bien y un servicio, que ese es otro elemento fundamental. Y todo eso, ese nivel de reflexión, a mí me lo ha permitido la formación, la universidad. Yo tengo una anécdota que creo que con eso quisiera como cerrar la parte mía, y es, hace 8 años, cuando yo aspiré al cargo de Caracol Radio, éramos 11 personas aspirando al mismo cargo. Luego, entonces siempre el tema va a estar difícil, muy competido, sí. Cuando yo me senté en la entrevista con Diana Calderón, que era quien me entrevistaba, y John Camacho, director de Radio Hablada, y Diana Calderón, saben quién es. Y yo primero era el único que había llevado un portátil. Yo abrí mi portátil y empecé a presentar lo que era mi estrategia para Caracol Radio. O sea, yo llevé una estrategia y presenté una estrategia. ¿Y eso qué me lo dio? La universidad. O sea, la formación universitaria me permitía llegar a decir, era lo mismo, no, yo quiero ser director de Caracol. Sí, ajá, ¿y qué? Todo el mundo quiere ser director de Caracol. Pero yo llevé una estrategia. Y a los 5 minutos de conversación, Diana Calderón se paró, hizo 3 llamadas. Voy a comentar aquí una infidencia, pero hizo 3 llamadas. Pero ella se emocionó al ver que yo tenía un norte para dónde quería llegar en mi ejercicio como director de Caracol. Eso se lo debo a la academia. Si me hubiera sentado a decir, no, es que yo quiero ser periodista porque yo... Todo el mundo puede decir eso, pero la academia marcó la diferencia. Lo segundo, la credibilidad. 3 llamadas. Una de esas llamadas fue a Ernesto Macauslan, en paz descanse,
Entonces le llamó a Ernesto y le dijo, tengo unos nombres aquí, te voy a decir estos nombres. Y y dijo el primero, que era el mío. Y Ernesto dijo, para. A ese hombre yo lo conozco y te doy mi voto de confianza. No, me puedes decir otro nombre, pero ese es el gallo. Palabras más, palabras menos. Eso me enteré después y yo les quiero decir esta experiencia porque no por decir, es para que vivan de la experiencia porque empecé por lo más importante de mi vida, que es mi abuela, que aprendió a leer y a escribir en un orfanato. La persona más sencilla me enseñó las cosas más importantes de la vida. Pero en este caso les quiero decir que es la academia la que me da la formación y segundo es la credibilidad que se construye lo que te da el que tú puedas en un momento determinado abrir una puerta. Entonces yo creo que eso es, no desistas de entregarte, no desistas de la pasión, no desistas del servicio. El periodismo es servicio. Todo lo que tú puedas hacer para servirle a la gente es lo mejor que uno puede hacer como periodismo. Y el mejor servicio del periodista es la verdad. La verdad que además, eso es otro día para otra reunión, tema para otra reunión, la verdad es un asunto complejo, pero que siempre nos acercamos y se aleja más de nosotros. Yo diría, más que la verdad, la credibilidad. O sea, que la gente sienta ese esfuerzo de tú darle lo mejor posible a la gente, consultaste toda la fuente y tal, y en un momento determinado te equivocaste, decir me equivoqué y corriges. ¿Cuál es el problema si somos humanos? Eso. Bien, en los próximos 2 minutos, Ian va a preparar pues ya las memorias, el resumen para ir cerrando nuestro conversatorio. Y no quiero despedir esta actividad sin darle la palabra a Janice Hincapié. Después de Janice Hincapié, bueno, ya no tenemos más oportunidad, sino en un próximo conversatorio en el que estaremos programando e invitando a Anuar y a Martín, a quien agradecemos su presencia. Janice, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Janice Hincapié, soy estudiante de Comunicación Social en la Regional Santa Marta. Pues yo quería agregar a todo lo que estaban diciendo que en realidad muchas personas ven el periodismo como algo de poca importancia, poco lo valoran realmente porque piensan que precisamente todas las personas pueden hacer periodismo cuando no es así. En mi caso, ese día tuve una experiencia muy fea, o bueno, desagradable, porque tuve una discusión con un estudiante de antropología por frases contenido que estaba montando él y le ayudé a corregir, porque estaba mal gramáticamente. Es mi amigo y todo, pero en palabras más, palabras menos, me dijo que los latinoamericanos no podríamos basarnos en la RAE en el momento de construir la gramática y en que nosotros mismos construimos un idioma, construimos el idioma y construimos la lengua. Para mí fue una ofensa porque todos los argumentos que yo le estaba dando me lo estaba rechazando. O sea, fue como que, bueno, lo que tú estudias no importa porque acá construimos lo mismo, me parece muy feo. Bueno, aparte de eso, quería decir que el periodismo es una cosa, es un oficio que no pensé, una profesión que no pensé que fuera a estudiar y que me llevó de un polo a otro. Yo empecé estudiando periodismo por el amor al deporte y terminé enamorada de las crónicas, me encantan las crónicas. Siento que hay personas que la valoran, pero ahora mismo por el cuento de las redes sociales no lo están valorando igualmente, ya a las personas no les gusta leer, por lo que me estoy reinventando, estoy buscando nuevas formas para construir crónicas, utilizando los nuevos medios que nos están brindando la tecnología. Y pues agradecerle a ustedes también por brindarnos este tiempo,
He aprendido mucho en este conversatorio. Son profesores que de pronto a nosotros aquí nos gustaría tener también en la regional, o ahí algún día se animen presencialmente. Y agradecida con ustedes, y pues muchas gracias por brindarme la palabra. Ok, Jamie, muchas gracias. Bueno, ahí está la doctora Gracie. Tiene allí a dos buenos prospectos para docente en la regional Magdalena, en comunicación, Anuar y Martín, del cual ya hemos hablado su amplia experiencia. A Jamie decirle que uno de los más grandes cronistas del Caribe colombiano es Ernesto Macasla, y transformó la crónica en piezas audiovisuales que si las consultan en YouTube y en su fanpage van a encontrar lo enriquecido que es su lenguaje a la hora de retratar historias del Caribe. Los invito a que lo sigan. Para despedir nuestro conversatorio, agradeciendo a Anuar y agradeciendo al profe Martín. Ian tiene ya las conclusiones de esta jornada. Muy bien. Muchísimas gracias a Anuar Vargas y a Martín Tapias por su tiempo, que sabemos que están también en sus actividades y es muy valioso para la CUM, para nuestro programa de comunicación social, contar con su presencia. Probablemente la mayor conclusión de esta actividad es que si bien los cambios tecnológicos han mellado y son importantes, la esencia del periodismo sigue presente, especialmente en los géneros. Los periodistas en tiempos de fake news son fedatarios de la información, y de allí es donde radica la importancia del periodismo. No menos importante es el hecho que la pasión, como lo han descrito nuestros invitados, es el motor fundamental que los ha llevado a dedicarse a esta carrera, y que la vocación nace desde los elementos más entrañables de la cotidianidad. Podríamos decir que la vocación más la pasión más el asombro por lo cotidiano y la capacidad de adaptarse a las circunstancias de los tiempos son claves para el desarrollo del periodista, y especialmente de los dos invitados que hemos tenido la tarde del día de hoy, a los cuales de nuevo quiero agradecerles la presencia, a Anuar, a Martín. Los dos en muchas ocasiones han sido más que profesores, más que docentes, sino también unos entrañables amigos y unos seres humanos excepcionales en un oficio que no solamente exige ser bueno en lo que haces, sino también exige ser buena persona, como decía Kapuczynski. Al profe Martín, muchísimas gracias por permitirnos este espacio de conversar contigo. Sigues estando como referencia personal y laboral en mi hoja de vida. Ya hoy entendí que no me recomienda por buena periodista, sino por buena gente. Es las cosas que uno se da cuenta después de tanto tiempo. Martín, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Qué bueno encontrarme con ustedes. Además que este espacio lo valoro muchísimo. Primero me oxigena del día a día. Segundo, me hace reencontrar con la esencia. Hay que reencontrarse con la esencia. Y qué bueno de verdad poder tener esta hora tan bonita, tan bonita. Y crean en sus sueños, muchachos, crean en sus sueños. Los sueños es todo en la vida, todo en la vida. Así le digan a ustedes que no, así la misma vida les atraviese sombras y palos en el camino, no importa. No crean que por no tener apellido, no crean que por no tener plata, no crean que porque no, crean en sus sueños. Los sueños nos llevan a vivir cosas maravillosas. Eso es lo que yo les quería decir hoy. Anuar, muchísimas gracias. Nuevamente viéndote por pantalla de TV. Anuar es uno de los profesionales que no he tenido el placer de relacionar face to face,
Pero bueno, hoy tenemos una explicación y un argumento, una causa justa, ¿no? Tenemos que estar todos en aislamiento preventivo porque hoy más que nunca necesitamos ser responsables con el cuidado de nuestras familias y con el cuidado de nuestras personas. Anuar, mil gracias. Ya tendremos la oportunidad, Yuli, de compartir profesional y personalmente en algunos escenarios. A ustedes muchas gracias por la invitación. A Jan, hace unos días hablábamos con Jan, que tuve la oportunidad de ser su profesor y compañero de trabajo en la radio, allá en la universidad, por allá en el año 2011, 2010. 2012, maestro. Por allá, exactamente. Y le decía a Jan, ahora que está como docente, así como mi padre me decía, hijo eres y en padre te convertirás, yo le dije la frase, a él también le dije, alumno eres y en profesor te convertirás. Y ahora entiende todo lo que uno cuando está frente a ese auditorio, ante esa aula, el compromiso y la responsabilidad que adquiere cuando decide ser docente. Gracias por la invitación y Dios mediante estaremos compartiendo otro conversatorio con ustedes. El profesor Martín también, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Doctora Grace, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por ser partícipe de este conversatorio. Realmente fue recordar algo de las clases del profesor Martín. Ya esa historia de la abuela ya me la sabía. De hecho, en la primera clase normalmente lo hacía. Nos hacía esa bonita reflexión, pero que esto sea de base para continuar adelante con nuestros sueños y de verdad esta es una hermosa profesión y nos podemos desempeñar en cualquier campo. Esa es la oportunidad que tenemos nosotros como comunicadores y tenemos la oportunidad de manejar diferentes ámbitos laborales con una comunicación verdaderamente asertiva. Que pasen una feliz tarde y muchas gracias por esta participación a estos dos estimados. Chao, chao. Muchas gracias Chao. a todos. Que tengan bonita tarde. Un placer volver a verlos. Lo mismo.